Un emocionante viaje a las oscuras aguas de nuestros miedos. Tiburón impactó al mundo cuando en 1975 llegó a los cines. Fue la película más exitosa y la más taquillera de su época. No sé por qué se convirtió en un fenómeno. Quería hacer un proyectil, una historia impactante. Era efectiva como historia de suspense y como película de acción y aventura. Es una película dinámica, una máquina de entretener. Teníamos un feel terrorífico. Tiburón fue el primer gran éxito de taquilla. Durante el verano de 1975, la película clavó sus dientes en el público estadounidense. Las colas de los cines eran enormes. La gente hacía largas colas alrededor de 1 o 2 manzanas para ver el film. Se convirtió en un gran fenómeno cultural. La idea era sencilla: hombre contra tiburón. Una pequeña ciudad costera era atacada por un depredador gigante y el jefe de policía debía encontrar el modo de combatir al monstruo de las profundidades. Un inmenso tiburón blanco de casi 8 metros. Precisábamos un barco más grande. Uno más grande. Un barco más grande. Estaba en la popa tirando comida al agua y de repente aparece el tiburón. Tiburón era un viaje a la oscuridad, un enfrentamiento épico. Pero los productores querían crear algo más que una película de terror. Una historia de aventura que se centrara en la humanidad de los personajes. Brody, el jefe de policía. Se ve metido en esa situación y ni siquiera le gusta el agua. Es un hombre corriente que tiene que enfrentarse a un monstruo primitivo. ¿Quién sobrevivirá? Hooper, el joven y divertido biólogo marino. Richard Dreyfuss, en el papel de Matt Hooper, hace una de las mejores interpretaciones cómicas de los 70. Es energía y energía. Recuerdo que pensaba, vaya, es el mejor trabajo que he hecho. Quint, el cazador de tiburones, el viejo lobo de mar. El capitán Quint, interpretado por el fallecido Robert Shaw, nos hacía pensar que había visto cosas que nos pondrían los pelos de punta. Era un tipo duro, creía que ningún tiburón podría derrotarlo. La esposa de Brody, Ellen, la joven madre que aporta el toque humano a la película. Murray Hamilton, el alcalde que intenta ocultar el problema para que la economía turística del pueblo no se vea afectada. Y una isla llena de víctimas. Finalmente la película inmortalizaría a sus estrellas, a su creador, al lugar donde fue filmada y, por supuesto, al tiburón. Sin embargo, casi no llega a rodarse. Para sus creadores, su producción fue una aventura casi tan increíble como la propia historia. Todo comenzó con un director de 27 años preocupado porque esta cinta hundiera su carrera incluso antes de empezar: Steven Spielberg. Fue la producción más dura de mi carrera y aún tengo pesadillas con ella. Comenzaron la película sin guión, sin tiburón y sin reparto. Filmarla fue una pesadilla. Sueño con ella todas las noches, me despierto nervioso. Me sentía en el ojo del huracán, toda la responsabilidad era mía. Hacíamos algo que nadie había hecho antes. Teníamos que improvisar. Los problemas con los tiburones, los barcos y el clima de Nueva Inglaterra hicieron que el rodaje durara el triple de lo previsto y que el presupuesto se duplicara. Al equipo le preocupaba cada vez más que la película fuera un desastre en más de un sentido. Fue casi una misión imposible. La historia comienza con Peter Blenchi, un guionista en ciernes con una idea sobre un pez. Estaba arruinado y deprimido, sentado en la playa, mirando al mar. Eso lo llevó a pensar, ¿qué pasaría si de repente apareciera un tiburón blanco y acosara a una ciudad? ¿Y si? ¿Y si? Recuerdo que me lo contó y le dije, Peter, es la idea más absurda que he oído nunca. Yo pensaría en otra cosa, cariño. Y esa idea no solo cambió su vida, sino también la mía, la de David Brown y la de Steven Spielberg. Aquella idea dio en el blanco.
Tras el éxito de El Golpe, los productores Richard Zanuck y David Brown conocieron la existencia del manuscrito a través de la esposa de este último, Helen Gurley, editora de la revista Cosmopolitan. Zanuck lo llevó a su oficina y fue allí donde lo vio el joven director. Había un enorme montón de folios sobre el escritorio de su secretaria. Y en la página superior ponía Tiburón. No sabía de qué trataba, pero el título me pareció muy interesante. Steven Spielberg era un joven y ambicioso director con varios títulos en su haber. Un día se coló en el estudio y poco a poco consiguió hacerse un sitio. Trabajó en Night Gallery, el programa que hizo Rod Serling tras Dimensión Desconocida, y que lo llevó a realizar su primera película, Loca Evasión. Trataba sobre una pareja a la fuga y funcionó. Aunque Spielberg no era entonces una superestrella, los productores vieron su potencial. Steven sabía más que nadie sobre movimientos, cámaras, lentes, trabajar o perfeccionar una escena. Dick me dijo, ya tenemos director para este proyecto, pero queremos conocer tu opinión. Para Spielberg, el guión era perfecto. Su temática era similar a la de una película que yo había hecho para la ABC llamada El Diablo sobre Ruedas. Es como un prototipo de Tiburón. El protagonista se ve amenazado por un enorme tráiler en la autopista. Nunca se veía quién lo conducía y eso engendraba miedo. Cuando el lunes siguiente llegué a mi despacho, le dije a Dick Zanuck, si le sucede algo al director que le has asignado este proyecto, si lo dejara, yo estaría encantado de retomarlo. Pero los productores decidieron continuar con el director elegido hasta que un comentario les hizo cambiar de opinión. Nunca lo olvidaré. Dijo, tengo una clara visión de cómo voy a empezar la película. Estamos bajo el agua y empezamos a salir de ella viendo la ciudad. Entonces la ballena salta. Benchley lo miró fijamente y le dijo, ¿querrás decir el tiburón? Entonces Peter Benchley dijo, no quiero trabajar con un director que no distingue a un tiburón de una ballena. Y me lo pidieron a mí. Le dije, no queremos a alguien con experiencia. No quiero hacer la típica historia de aventuras. Este chico hará algo brillante. A pesar de que el proyecto le fue ofrecido a Spielberg, el director tenía sus reservas, ya que estaba deseoso por trabajar en otro guión titulado Los aventureros de Lucky Lady. Así que pidió consejo a su mentor, Sid Sheinberg, presidente de MCA Universal. Estoy convencido de que en mi lápida alguien escribirá: este es el hombre que descubrió a Steven Spielberg. Obviamente no se puede descubrir a Spielberg, se descubre en las montañas. Al principio de su carrera entablamos una gran amistad y trabajé como su representante, entre otras cosas. Spielberg le mostró el guión de Los aventureros de Lucky Lady. Me dijo, creo que es un guión muy bien escrito, pero no es comercial. Necesitas hacer Tiburón. Y mientras Los aventureros de Lucky Lady se convertían en el trampolín de Burt Reynolds y Liza Minnelli, Spielberg se preguntaba si tomó la decisión correcta. Se enfadó conmigo porque prácticamente le prohibí hacerla y me dijo, ¿cómo has podido? Eres mi amigo. ¿Cómo me has hecho rechazar esta película? Durante los siguientes meses se haría esa pregunta en más de una ocasión. ¿Por qué rechazó Los aventureros de Lucky Lady? Y no me alegré de haber tomado aquella decisión hasta que no transcurrieron 45 días de rodaje. Incluso a mitad de la filmación seguía enfadado. Convertir Tiburón en una película sería una tarea de proporciones épicas, ya que su filmación en el Océano Atlántico casi acaba con el reparto y el equipo. Aquella decisión nos atormentó todo el verano. Fue precipitada. Nadie era consciente de lo que nos sucedería la primera vez que filmamos en alta mar. Esta es la historia de Tiburón, la historia de un monstruo de casi 8 metros que casi devora el proceso de producción. Mr. Vaughn, I pulled a tooth the size of a shot glass out of the wrecked hull of a boat out there, and it was the tooth of a great white. En 1974, Tiburón entraba en la lista de los libros más vendidos. Pero llevarlo a la gran pantalla resultaría todo un desafío. En la historia del cine ha habido películas sobre momias, gorilas monstruosos e incluso invasores de Marte. Pero nadie había pensado en hacer una película sobre un tiburón gigante. Filmarla en mar abierto era algo sin precedentes.
Para el joven Steven Spielberg, la clave del rodaje de su primera superproducción era el realismo, tanto del tiburón como de la localización. Me sugirieron que la filmara en un gran tanque, en la parte de atrás del estudio, o en un lago, cuyas aguas son más tranquilas. Pero fui yo quien insistió en rodarla en el Océano Atlántico, una auténtica locura. Ningún estudio había hecho nunca algo así. Fue una locura filmar en mar abierto. No creo que algo así se permitiera hoy en día. El agua de los lagos o de los tanques no tiene la misma textura ni violencia que la de los océanos. Tenía que ser una historia convincente sobre un gran tiburón blanco, porque si no, nadie la creería. Los productores estaban preocupados, pero Spielberg se mostró inflexible. Sin océano no habría película. Aquella decisión nos atormentó todo el verano. Luchamos contra el Atlántico día tras día. Y en muchas ocasiones regresamos frustrados. Mientras, los productores Brown y Zanuck se centraban en el tiburón. Después quisieron contratar a un adiestrador de animales, pero no sabían que un gran tiburón blanco no se puede domesticar. ¿Podían contratar a un tiburón auténtico para la película? No, no creo que salten a través de aros, como los delfines. Comenzaron a comprender la magnitud de sus problemas cuando se unió al equipo el productor Bill Gilmore y el director artístico Joe Alves. Alves sería responsable del aspecto visual de la película, de la figura del tiburón y del resto de la producción. Simplemente compraron el libro de Tiburón, pero tendrían muchos problemas a nivel conceptual porque el animal debía ser enorme y no sabían cómo debían hacerlo. Alves comenzó a dibujar. Hice varios bocetos, dibujos a carboncillo de las diferentes escenas descritas en el libro, y el único ejemplo que tenía para basarme era Moby Dick. Así que hay muchas semejanzas entre ambas películas. Esto es una elevación frontal del tiburón, de cuando empecé a hacer dibujos más detallados del animal. Más tarde serigrafiamos esta imagen en camisetas. Esta es una vista aérea del tiburón y del barco que nos da una idea aproximada de su tamaño. Fue mi primer boceto, y el tiburón medía unos 9 metros, pero acabamos haciéndolo de 7,5. Se aprecia la diferencia de tamaño respecto a un hombre. El equipo de producción debía actuar con rapidez. A principios de 1974, con la novela en el puesto número 1 de las listas de ventas, la presión por hacer la película lo más rápido posible aumentaba. El primer desafío tras la decisión de Spielberg de filmar en el mar era encontrar una localización, el lugar perfecto para una tranquila isla ficticia. Había oído hablar de Martha's Vineyard, una pequeña comunidad de veraneantes que podía encajar con la cinta. Vi otras zonas como Cape Cod o Long Island. Pero Martha's Vineyard era muy original y queríamos el puerto de Edgartown para la película, así que todos hicimos un esfuerzo. Pero la idea no gustaba a todos. Mucha gente estaba molesta, no encontraban aparcamiento, había muchos barcos, todo estaba abarrotado, había mucha confusión. Pero a pesar de las quejas de los residentes, el punto de mira estaba en el guión, ya que distaba bastante de estar preparado. Si mal no recuerdo, el primer borrador del guión era bastante decepcionante. No teníamos un guión definitivo. Peter tuvo problemas con el primer borrador y escribió 3 versiones diferentes. Peter me dijo, me he dejado la piel en esto, es lo mejor que puedo hacerlo. Y me sentí perdido. Spielberg acudió a los productores en busca de ayuda. David Brown me dijo, hay un escritor que ha creado una obra fantástica ganadora de un Tony titulada La Gran Esperanza Blanca. Se llama Howard Sackler. Le dije, genial. La Gran Esperanza Blanca, el gran tiburón blanco, trabaja el mismo género. Spielberg y Sackler trabajaron juntos durante 3 semanas sentando las bases de la película. Era un comienzo, pero Spielberg sabía que tenía que ser algo más que una simple película de terror. Acudí a mi amigo Carl Gottlieb, que había escrito varios guiones cómicos, porque sentía que necesitábamos algo de frivolidad en el filme. En aquella época, yo era el corrector de guiones en La extraña pareja y también era guionista cómico para la televisión.
Steven me envió una copia del guión con una nota que ponía, destrípalo. Quería que hubiera algunas bromas en la película. No quería que solo fuera una cacería sombría. Hice varias anotaciones y se lo envié. Le dije, si trabajásemos juntos, esto es lo que yo haría. Spielberg desayunaba con Zanuck y Brown cuando les enseñó las ideas de Gottlieb. Steven me llamó por la mañana a eso de las 10 y me dijo, ¿podrías venir al hotel Bel Air para reunirte con Richard Zanuck y David Brown y hablar del guión? Comenzamos a hablar y el desayuno se convirtió en un almuerzo, en una merienda y en una cena. Al día siguiente lo contrataron como guionista. Peter bendijo el día que le presentaron a Carl Gottlieb porque era fantástico. Mientras Spielberg comenzaba el casting, Gottlieb se instaló en el hotel en la habitación contigua a la suya para escribir. Poco después, y con el guión aún por terminar, ambos viajarían a Martha's Vineyard para comenzar la preproducción desde la cabaña que alquilaron. Todas las mañanas, antes de comenzar a filmar, hablábamos sobre el guión y lo que necesitaba. Esta casa es como una isla dentro de una isla. Estoy muy acostumbrado a Los Ángeles y al constante ruido de la autopista. Aquí no hay nada de eso. De hecho, no hay ningún ruido. Tardé 3 semanas en aclimatarme y poder dormir sin ruido. Pero incluso cuando seguía planificando la película, el tiempo apremiaba. Era abril y a los productores les preocupaba cuánto tiempo seguiría siendo tan popular el libro. Y lo que era aún peor, el sindicato de actores amenazaba con una huelga. El estudio no dejaba de decir, tenéis que terminar la película antes de la posible huelga. Querían que terminásemos el 15 de junio. Había que acelerarlo todo. Steven estaba nervioso por esa fecha límite. Y Joe, no recuerdo quién, me dijo, Steven viene hacia aquí para dejar la película. Zanuck actuó rápidamente y se puso su camiseta de tiburón. Llegó, echó un vistazo a la camiseta y se quedó sin habla. Con Spielberg de nuevo a bordo, la fecha de inicio se acercaba, el guión cambiaba día a día y lo peor de todo, ninguna de las estrellas que quería el director estaba interesada. Me dijo, ¿quieres hacerla? Y le dije, no. Me preguntó por qué y le contesté, porque filmarla será una putada. La primavera de 1974 comenzó con el equipo de Tiburón cada vez más nervioso. Tenían un director y una idea con mucho éxito, pero no tenían a los protagonistas. Fue complicado hacer el casting porque había que empezar pronto. Spielberg no buscaba superestrellas. La superestrella sería el tiburón. Al menos ese era mi plan. Los 3 papeles principales seguían vacantes, empezando por Quint, el cazador de tiburones. Solo tenía a Lee Marvin en mente para ese papel. Lee Marvin estaba disponible, pero se encontraba pescando en Cabo San Lucas y no quería interrumpir sus vacaciones. Básicamente dijo, no. Cuando pesco, pesco de verdad. No me interesa hacer una película sobre pesca. Su siguiente opción era el actor Sterling Hayden. Siempre he sido fan de Hayden, especialmente en Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú y en El Padrino. Sterling Hayden conocía el mar y sabía de pesca. Antes de ser estrella de cine fue marinero, pero tenía un problema. Sterling tenía una deuda de varios millones por impago de impuestos y le retendrían el sueldo. Los productores seguían llamando a nuevos actores. A todos les parecía una basura y pasaban de ella. Entonces, Zanuck y Brown dijeron, ¿por qué no piensas en Robert Shaw? Zanuck y Brown habían trabajado con él en El Golpe. A Steven y a mí nos encantó porque ha sido el mejor villano de todas las películas de James Bond. Fue la única amenaza creíble que tuvo Sean Connery porque era un tipo musculoso y tan peligroso como él. Tenía una gran personalidad. Robert Shaw era increíblemente excéntrico, pero había que quererlo por quien era. Con el papel de Quint cubierto, comenzaron la búsqueda de Hooper. El estudio quería a Jan Michael Vincent porque se correspondía con el personaje descrito en el libro. Alto, rubio, guapo e intelectual.
Pero Spielberg tenía otra idea. Richard Dreyfuss era mi primera elección. Me dijo, ¿quieres hacerla? Y le dije, no. Me preguntó por qué y le contesté, porque filmarla será una putada. Intentó convencerme para que no hiciera la película. Soy muy vago y prefiero verla a filmarla. Y lo rechacé. Gottlieb llamó a Dreyfuss y le rogó que se reuniera con ellos en Boston. Llegó con el aspecto de Hopper. Barba de varios días, gafas sin montura. Le dijimos, así te queremos. No cambies nada. No te afeites, no te duches. Eres tú. Y volví a rechazarlos. E incluso me dijo, ¿por qué no lo rechazamos los dos? Le parecía una locura hacer una película en el mar sobre un tiburón. Dreyfuss dio por terminado el asunto y se marchó a comprobar cómo había quedado su interpretación en The Apprenticeship of Daddy Kravitz. Vi el resultado y quedé convencido de que si se proyectaba en Estados Unidos, no volvería a trabajar, porque era el peor actor del mundo. Así que llamé a Steven y le rogué que me diera el papel. Matt Hooper, I'm from the Oceanographic Institute. Oh, for Christ's sakes, you're the guy we called. I'm Brody. Oh, I'm very glad to meet you. Yeah, I'm glad to meet you. El jefe de policía debía ser el público. Necesitaba a alguien vulnerable con quien el público se identificara. Si él mostraba miedo, el público también lo sentiría. En una ocasión celebramos una fiesta en casa de Andrea Eastman. Un tipo se me acercó, se presentó y me dijo, ¿estás solo? ¿Va todo bien? Era Roy Scheider. Le abrí mi corazón a aquel completo extraño con quien sentí una extraña conexión. Estaba preocupado porque no conseguía contratar a nadie para el papel del jefe Brody. Le conté que había hecho pruebas a varios actores y que ninguno servía. Entonces Roy me dijo, ¿qué me dices de mí? Soy actor y me encantaría trabajar en Tiburón. Así comenzamos a trabajar juntos. Irónicamente, ese era el único papel que quería interpretar una gran estrella. Charlton Heston, Ben-Hur, Moisés, Miguel Ángel. Pero en opinión de Spielberg, era demasiado bueno para el papel. Pensaba que era de 12 cilindros cuando yo solo necesitaba 8. Charlton Heston era demasiado bueno para el papel. Y no habría sido justo para el tiburón, que no habría soportado ni el primer asalto. Scheider era el candidato perfecto. Llevo varios meses pensando cómo será estar atrapado en ese barco mientras se hunde. ¿Y en qué piensa una persona cuando le sucede algo así? Especialmente si le tiene fobia al agua, como mi personaje, que odia el agua. Y tengo pesadillas con eso. Era una roca. Y todos confiaban en que Roy fuera una roca. Era un auténtico profesional. Creo que cualquier actor que trabaja en un proyecto no solo lo hace durante el rodaje, piensa en ello continuamente. Y la actriz Lorraine Gary sería la pareja de Scheider. Dije, ella será la esposa de Roy. Fue una decisión rápida e intuitiva. Me parecía una auténtica pareja tras años de matrimonio. Lorraine Gary era la esposa de Sid Sheinberg, presidente del estudio. Hubo rumores sobre si elegirla había sido correcto por parte de Steven. Pero él dijo que era una actriz fabulosa. En Tiburón, muchas cosas derivan del hecho de que nos gustan sus personajes, nos sentimos identificados. Guardo un lugar muy especial en mi corazón para Lorraine. No solo era una magnífica actriz, sino también un gran ser humano. Después estaban los personajes que todos odian. Yo era fan de Murray Hamilton, sobre todo por su papel en El Graduado. Y pensé que estaría estupendo interpretando al alcalde. Murray llevaba una fabulosa chaqueta de anclas. Todo un hallazgo. Era el perfecto político de pueblo. Es un empalagoso e interesado adulador. Un tiburón con traje. El propio Gottlieb fue contratado como el director del periódico Meadows. El papel de Meadows es importante en el libro. Es uno de los villanos junto al alcalde. Era el hombre de los pantalones rojos que desaparece a mitad de la película. Lo más doloroso que he hecho como guionista es matar a mi personaje como actor. Pero a medida que reescribíamos el guión, resultaba evidente que era necesario.
Por último, debían encontrar a una Chrissy, la hermosa víctima sacrificada en la primera escena. El problema era que el papel exigía 3 características que no suelen ir juntas: belleza, resistencia y disposición a desnudarse. Es una combinación difícil. Desesperados, realizaron un casting abierto y apareció Susan Backlaney, una entrenadora de animales y sirena del parque acuático Weeki-Wachee Springs que quería el papel. Les vendí el hecho de que si me contrataban, haría el trabajo subacuático y de superficie. Y si no lo hacían, tendrían que emplear a 2 personas. Una que mostrara su cara y otra que no. Con lo que parte del terror se perdería. Susan llegó a mi despacho en los estudios Universal. Era muy atractiva y tenía un cuerpo fabuloso. Siempre me hacían desnudarme y lo odiaba. Así que puse en mi book una foto mía desnuda para no tener que hacerlo. Abrí la carpeta y la vi desnuda. Y estaba allí, delante de mí. Me ruboricé. Así que corrí a llamar a Steven y le di la carpeta. Él me miró y me dijo: ¿pero sabe actuar? Y le contesté: venga ya, Steven. El reparto por fin estaba completo, pero seguían necesitando a la estrella, el tiburón, y este continuaba desaparecido. No funcionaba. Fallaba una vez y otra y otra. El tiburón no funciona, el tiburón no funciona. Repito, el tiburón... Mayo del 74. Tiburón estaba a punto de comenzar a filmarse. Solo faltaba una cosa: el tiburón, la clave de la película. En mi guión, el tiburón aparecía en la primera toma. Veíamos la aleta, la cola y un poco del morro. El equipo trabajaba en ello desde hacía varios meses, pero se trataba de un desafío al que nadie se había enfrentado. No teníamos forma de filmar a un tiburón gigante en el agua. El departamento de efectos especiales de Universal dijo que tenían mucho trabajo, que era muy complicado. Que podría llevarles 3 años. Nadie había construido un tiburón de 8 metros. Y tenían otras películas más importantes. Aquel año las superproducciones de Universal eran Aeropuerto 1975 y Hindenburg. Tiburón era una película de terror con un presupuesto de unos 2 millones de euros. Parecían desear que fracasáramos. Alps no lograba encontrar a nadie que construyera el tiburón, así que acudió a alguien que acababa de jubilarse, Bob Matty. Bob Matty ha sido uno de los personajes más interesantes que he conocido. Matty construyó el calamar gigante de 20.000 leguas de viaje submarino. Ahora debía comenzar el diseño de un tiburón. Tardamos más de la mitad del rodaje en averiguar si habíamos hecho o no una buena compra. De hecho, no solo había un tiburón. Necesitábamos un tiburón que se viera desde la derecha, otro desde la izquierda, una cabeza y, por supuesto, otro del que pudiésemos ver las aletas. Creo que hicimos unas 5 piezas. Posteriormente, el tiburón fue bautizado. Lo llamamos Bruce porque era el nombre de mi abogado. Y sigue siéndolo. Tras varios meses construyendo los tiburones, estaban preparados para ser enviados al taller de efectos especiales de Martha's Vineyard, conocido como Shark City. Todos los sistemas del tiburón estaban preparados, pero cuando llegó el momento de probarlos, resultaron un desastre. El tiburón había funcionado bien en el agua potable de los tanques de California, pero en el océano Atlántico, con el agua salada, sus circuitos eléctricos se estropeaban. La sal acaba con todo. Pero el equipo no se rindió. El sistema completo fue reconstruido utilizando neumáticos viejos y chorros de aire comprimido que movían al animal. Teníamos un gran compresor en el barco y el aire pasaba por unas enormes mangueras. Alguien gritaba: ¡cerrad la boca! El aire recorría 45 metros hasta el tiburón. Una palanca dirigía los ojos y otra las aletas. Había unos 12 tipos manejando palancas. Era un sistema innovador e ingenioso, pero todos los días se rompía algo y tenía que ser reparado. A veces poníamos el tiburón en el agua y no se movía. Teníamos que volver a sacarlo y ponerle parches, tornillos, lo que fuera necesario. Y una noche Spielberg y un amigo también lo dañaron. Steven intentaba averiguar cómo funcionaba aquello, mientras George se metía en la boca para ver el sistema hidráulico. Steven intentó cerrarla sobre George y lo rompió. Salieron corriendo como si fueran niños.
Spielberg intentaba que todo lo relacionado con el tiburón fuera un secreto, pero el secreto fue descubierto. De alguna forma, una maqueta del tiburón de madera o de plástico llegó a la revista Time. No solo publicaron que habíamos construido un tiburón, sino que hicieron una fotografía del lado opuesto para que se viera todo el mecanismo. La revista Time publicó la foto. Me disgusté mucho. Creí que mataría a alguien. Estaba convencido de que aquello era mucho peor que la muerte. Creía que si el público se enteraba de que estábamos trabajando con un gran tiburón mecánico, con tubos saliendo de él en todas direcciones y un enorme brazo mecánico que lo impulsaba por el agua, conocerían la realidad que se escondía tras la cortina del Mago de Oz. Y no querrían ver la película. Pensaba que nadie querría ver una película sobre un tiburón mecánico. Pero la mayor preocupación de Spielberg era que a punto de comenzar la filmación e incluso después de haber cambiado de tecnología, el tiburón seguía sin funcionar. Nos pasamos toda la película preocupados por la credibilidad del tiburón. Bromeábamos diciendo que no había que preocuparse por el tiburón, porque era tan lento que podía salir del agua e incluso de la isla antes de que te alcanzara. Fallaba una vez y otra y otra. Por toda la isla se oía a través de los altavoces. El tiburón no funciona. El tiburón no funciona. La tensión crecía a medida que pasaban los días. Nos sentíamos cada vez más preocupados al revisar lo que habíamos filmado y ver que el tiburón no funcionaba. El tiburón no funcionaba nunca. Y la película que él intentaba filmar no podía filmarse. En mi guión, el tiburón atacaba y devoraba a Chrissy Watkins. En el guión gráfico, el tiburón aparecía muchas más veces a lo largo de la película. Pero el hecho de que no funcionara lo cambiaba todo. Tuve que idear cómo contar la historia sin el tiburón. Tuvo que inventarse otra forma de filmar que insinuara la presencia de un tiburón, lo que la convirtió en una gran película. Pensé en Alfred Hitchcock. ¿Qué habría hecho él en una situación como esta? Y empecé a pensar en ella como una película de Hitchcock en lugar de una de Godzilla. Y se me ocurrió jugar con la idea de la superficie del agua. El hecho de que no puedas ver tus pies cuando te bañas, de no ver nada por debajo de tu cintura, es absolutamente aterrador. ¿Qué hay debajo de ahí? Así que tomaron la decisión de no mostrar al tiburón, y ese fue en muchos sentidos el toque maestro de la película. Invitaba al público a usar su imaginación. Fue la imaginación colectiva lo que convirtió a la película en un éxito. En cierto modo, el hecho de que el tiburón no funcionara fue la clave de la filmación. Todos esos momentos que surgieron fueron obra de la divina providencia, de pensar que había otro modo de hacer esta película y de escuchar a las musas. Pero la lucha contra el tiburón no había hecho más que empezar, porque ahora la producción se adentraba en aguas inexploradas. Fue una de las cosas más peligrosas que hicimos. Martin, you gonna shut down the beaches on your own authority? Well, what other authority do I need? Technically, you need a civic ordinance or a resolution by a board of selectmen. That's just going by the book. A finales de la primavera del 74, la producción de Tiburón se había adueñado de Martha's Vineyard. Era como si el circo hubiera llegado a la ciudad, lo más espectacular que había visto nunca. A medida que el equipo se instalaba, Spielberg y Gottlieb daban forma al guión. Trabajábamos continuamente. Volvíamos al anochecer y no teníamos mucho tiempo para hacer nada más. Cenábamos juntos y pasábamos varias horas trabajando en lo que íbamos a filmar al día siguiente. Gran parte de la película se planificó de noche en la cabaña. Carl reescribía las frases con Richard Dreyfuss, Robert Shaw, Roy Scheider, conmigo, con Lorraine Werrick. Llegados a ese punto, todos aportaban ideas y Carl las organizaba en forma de guión. Fue fantástico escribir así, porque podía hablar con los actores sobre lo que iban a decir y aportaban sugerencias. Los actores estudian a sus personajes mejor que nadie. Fue el proceso más cooperativo que he experimentado jamás. En cuanto a la contribución de los actores al guión, todas esas contribuciones estaban destinadas a dar vida a los personajes.
Fue una época maravillosa y todos estaban centrados en la película. Pero no todos pensaban que era tan maravilloso. Una de las cosas más terroríficas de mi carrera fue sentarme a cenar en casa de Steven, en Martha's Vineyard, cuando él y Carl Gottlieb preparaban el trabajo del día siguiente. Daba miedo, porque no podía evitar preguntarme si al final todo encajaría. El cámara Bill Butler también trabajó sin descanso. Spielberg tenía una imagen muy concreta en mente para las tomas acuáticas. Le dije, Bill, quiero que el público sienta que está metido en el agua y que el nivel de esta llegue hasta la lente. Bill construyó una caja con una ventana de cristal que llamó caja de agua. Gracias a ella bajaba la cámara hasta el agua y hacía unas tomas increíbles. Quería reflejar la ansiedad por la posible presencia de un tiburón. Y todo encajó en la primera secuencia dramática. Hay una fiesta en la playa y una chica y yo nos miramos. Yo estoy sentada sola, sin hacer nada. De repente se me acerca un joven y salgo corriendo. Se quita la ropa y se mete en el agua. Yo intento hacer lo mismo, pero tropiezo y me caigo. La secuencia en la que Susan McClaney es atacada por el tiburón es una de las cosas más peligrosas que hicimos. Me dijo, cuando tu toma esté terminada, quiero que el público acabe escondido con las palomitas bajo los asientos del cine. El cámara, el ayudante del cámara, Spielberg, todos estuvieron conmigo durante la secuencia. Y la cámara estaba dentro de una gran caja negra para poder filmar por encima y por debajo del agua. La mantenían justo al nivel del agua. Intencionadamente no se veía al tiburón. En realidad la zarandeaban unos 10 hombres tirando de una cuerda y otros 10 tirando de otra desde la orilla. Por eso se mueve así. Me pusieron cuerdas que fijaron a diferentes puntos de la playa y lo que hacían era tirar de un lado a otro. La idea de atar a la chica a esas cuerdas y tirar de ella era más aterradora que ver al tiburón. 10 personas tirarían de ella al mismo tiempo. Y les advertimos que si lo hacían en direcciones diferentes, le harían mucho daño. Era muy peligroso. Pensé que si sucedía algo, nadie se daría cuenta porque de todas formas tenía que gritar para la secuencia. Nadie podría ayudarme. Fue aterrador verla arrastrada de un lado a otro y bajo el agua. Impactó al público. En la última toma, él mismo tiró de la cuerda porque quería que fuera de un modo determinado. Ella rezaba y luchaba por coger aire y de repente es sumergida. Yo tiré de la cuerda en ese momento. Posteriormente se retocaría. Susan y Steven repitieron los gritos. Él le pidió que mirara hacia arriba y le echó agua mientras ella gritaba. Una técnica de tortura conocida como el submarino. Así que Steven es culpable de varios crímenes de guerra. Poco a poco la filmación comenzó a coger ritmo, al igual que las fiestas. Las estrellas y los miembros del equipo tomaron la ciudad. La zona cero era el hotel. Celebrábamos fiestas increíbles. Durante el verano, muchas chicas venían a la isla. Estábamos haciendo una gran película de Hollywood y hubo mucha interacción, por así decirlo. Los equipos de rodaje suelen atraer a las mujeres. Éramos impetuosos, y cuando todas esas chicas de Ohio o de donde fuera llegaban a Martha's Vineyard, lo pasábamos realmente bien. Dreyfus era el que más triunfaba. Cuando alguien se quejaba y le decía que se llevaba a las chicas, contestaba, soy actor, me conocen de otras películas, así que tengo ventaja. ¿Saben cuántas chicas había en aquella isla? Dios. Y cuando se estrenó The Apprenticeship of Daddy Kravitz, se me acercaban muchas más. Hubo mucho sexo y participé tanto como pude. Desafortunadamente, Steven y yo teníamos tiempo para eso. Teníamos que hablar de la película todas las noches.
Mientras tanto, la filmación continuaba con el siguiente ataque del tiburón. Jeff Borges interpretaba al joven Alex Kinter, el chico de la colchoneta. Me llamaron para decirme que me comería el tiburón. Me explicaron que la máquina lanzaría sangre por el aire y que yo tendría que sumergirme y aguantar bajo el agua todo lo que pudiera. Así que me tumbé sobre la máquina y de repente comenzó a hacer ruido y a lanzar sangre. Intenté sumergirme, pero estaba muy nervioso. Solo tenía 12 años. El nervioso chico tenía problemas para permanecer bajo el agua. La primera vez se me veía el brazo. Al final, después de 4 intentos, me dijeron, en el agua habrá un submarinista que te cogerá y te sumergirá un par de veces. También te dará aire con su máscara. Así que al final, y tras 5 intentos, esa fue la toma que utilizaron. Incluso para una madre ficticia, el terror se reflejaba en su mirada. Yo estaba sentada en la playa. Nadie me miraba. No estaba actuando. Simplemente estaba sentada en la playa sola. Cuando vi lo que sucedía, me puse enferma. Pensé que podía estar pasando en realidad y me afectó muchísimo. La consecuencia es una de las tomas más famosas de la cinta, el momento en el que Lee Fierro descarga su ira contra el sheriff. Entonces le doy una bofetada y le digo, me acabo de enterar. Y usted lo sabía. Lo sabía y no ha hecho nada al respecto. Alguien, no recuerdo quién, le dijo, te pega demasiado fuerte, Roy. Yo intentaba mantener la compostura. Sabía que en cualquier momento la cámara empezaría a filmar y yo tendría que aparentar no saber que me aguardaba una bofetada. Y eso no es fácil de conseguir. Creo que en total lo abofeteé 17 veces ese día. Después, mucha gente me ha pedido que le dé una bofetada. Se me acercan y me piden que los abofetee. A mitad del rodaje, Tiburón iba viento en popa. Las tomas en tierra se hacían según lo previsto, pero nadie era consciente de cuánto se complicaría la situación una vez que salieran al mar. La gente siempre estaba nerviosa. Era una pesadilla. Le dije, no hay tiburones en Waikiki. Y me contestó, no. La verdad es que hay tiburones en todas partes. Que estoy aquí y que soy un hombre marcado. Me siento seguro porque no me meto en el agua. Décadas después, Tiburón sigue acechando las oscuras corrientes de nuestros miedos. Puede que jamás vuelva a ser seguro meterse en el agua. No solo era una película. Era un monstruo. Tiburón. Todo dientes y adrenalina, Tiburón explotaba algo primitivo. La película me daba un miedo mortal. Daba pavor. Pero su filmación provocó aún más terror. Era una auténtica catástrofe. Una lucha contra los desastres de producción. Nunca había experimentado nada parecido. Pensábamos que nos quedaríamos ahí siempre. Para llevar el cine de aventura hasta el límite y más allá. Steven era despedido cada día. Pensaba, ¿qué he hecho? Esto es Tiburón desde dentro. Tiburón desde dentro. Star marker flares, safety float, temperature gauge, spear guns, SMG. What are you, some kind of half-ass astronaut? Tras mes y medio en tierra, Tiburón estaba a punto de zarpar hacia aguas inexploradas. Los primeros 40 días de rodaje fueron muy bien, porque filmamos las tomas de tierra. Reservamos algunas de ellas por si le sucedía algo al tiburón, ya que necesitaríamos lo que llamamos un plató de reserva. Pero cuando el tiburón comenzó a fallar, acabamos en menos de una semana con todo lo que habíamos guardado por si surgían problemas o se producía algún fallo mecánico.
Solo podíamos filmar al tiburón. Todo resultaba más complicado en el agua, incluso lo más básico. Salieron al mar y no sabían qué hacer porque el barco se movía constantemente. Si ponían la cámara en un trípode, los espectadores acabarían mareados. Yo pensaba que en Hollywood tendrían algún sofisticado sistema del que yo no sabía nada y que solucionaría el problema. Pero no fue así y tuvimos que sujetar las cámaras nosotros mismos. Hay un motivo por el que nunca se habían filmado películas en el mar. Hasta Tiburón, no creo que ningún estudio intentara jamás hacer una película en el agua. Intentaban evitarlo a toda costa, y en nuestra ingenuidad y entusiasmo decidimos hacerlo con enormes e imprevistas consecuencias. Las olas cambian, el viento cambia y los barcos cambian de dirección. Teníamos que volver a la orilla a por todo lo que no llevábamos. Para cualquier cosa que necesitábamos, teníamos que enviar un barco a por ello. Era muy molesto. Había barcos de alquiler que contratábamos constantemente. En medio se encontraba la pieza central, una plataforma utilizada para dirigir al tiburón. Tenía tanta parafernalia a bordo que incluso la bautizaron. Garage Sale, el mercadillo. La llamada era Garage Sale a Shark City. Cambio. Garage Sale era una isla hecha a medida donde se guardaba el equipamiento que controlaba el tiburón. Lo primero que hacíamos antes de comenzar era cerrar el garage sale y echar las anclas. Luego metíamos el tiburón en el agua y conectábamos los cables. El equipo partía a primera hora de la mañana antes del amanecer para preparar la toma y posicionar los barcos. Teníamos varias anclas fijadas a unos 10 metros de profundidad, pero cuando la corriente era muy fuerte, las arrastraba. Bill Butler salía a echarles un vistazo y lo primero que oíamos era: no está en la posición correcta. Y tardábamos casi medio día en volver a situarnos, así que era otro día perdido. La corriente tiraba de la plataforma hacia un lado y del emplazamiento de las cámaras hacia el otro, mientras que el orca se movía hacia allí y al final se perdía la toma. Lo teníamos todo preparado y de repente aparecía un velero al fondo. Se veían aquellos enormes veleros de Hyannis pasando por el horizonte. Steven se volvía loco y yo también. Necesitaba un fondo limpio, lograr que el público se sintiera tan aislado como el reparto en aquel pequeño barco de 15 metros. No podían verse veleros o parecería que había gente divirtiéndose. Teníamos que esperar a que pasaran de largo. Teníamos que esperar a que el fondo estuviera vacío. Y si aparecía algún barco, lo único que podíamos hacer era esperar a que no volviera a pasar ninguno más. Cuando había pasado el último barco, aparecieron dos más, pero aún se les veía de fondo. Así que tomé la decisión de filmar la toma al instante. Teníamos 7 minutos antes de que pasara por detrás, o tendríamos que echar las anclas en otro sitio, y eso nos llevaba casi 2 horas. Esas eran las decisiones que tenía que tomar, más que cuestiones estéticas, creativas o artísticas. Eran decisiones logísticas, en las que todos debían colaborar para filmar una simple toma. Hoy sería fácil, solo tendríamos que borrar los barcos digitalmente. Pero entonces no existía esa tecnología. Además, algunos miembros del equipo, entre ellos Dreyfus, no sabían pilotar sus propios barcos. Steven me dijo: quiero que cojas ese barco, gires ahí y atraques. Y le contesté: no sé hacerlo, nunca he pilotado un barco. Así que, después de estrellarme contra el muelle 17 veces y hacerlo todo mal, decidieron empezar la toma conmigo ya en el muelle. A Dreyfus no le gustaba el agua, o eso parecía. Los problemas comenzaban a acumularse. Teníamos que esperar durante días a que el tiempo mejorara. Tardábamos mucho en reposicionar el barco y moverlo para que tuviera la iluminación adecuada. Y los ejecutivos del estudio nos volvían locos porque íbamos con retraso y habíamos sobrepasado el presupuesto. Creo que llevábamos 60 o 70 días de retraso. Puede que fueran 60 o menos, unos 55 días. No recuerdo cuál era el plazo original, pero tardamos 157 días. Cada día perdido costaba miles de dólares. Tenía un presupuesto de 3 millones de euros y un plazo que iba del 1 de mayo al 28 de junio.
Dejamos la isla el 16 de septiembre, quedando aún 2 semanas de filmación en el tanque. El presupuesto se disparaba. El presupuesto pasó de 3 a 10 millones. Actualmente equivaldría a pasar de 20 a 100 millones. En mi interior sentía un remolino de ansiedad e inseguridad. Era incapaz de controlar el día. Y este acababa controlándome a mí. Estábamos a merced de los vientos, las mareas y las corrientes. Nos pasamos. Creo que establecimos una especie de récord. Bill y yo nos sentábamos a estudiar las cartas náuticas para ver si podíamos trasladar todo el equipo a Jamaica o a cualquier otro sitio. Universal Studio es muy estricto con los plazos. Gana dinero respetando las planificaciones y los presupuestos. El tiburón no funcionaba y todo lo que utilizábamos para los efectos especiales también estaba dañado. No había nada que hacer, solo podía sentarme en la cubierta del barco y esperar a que el ayudante de dirección nos avisara de que podíamos continuar. La pregunta era, ¿nos cerrarán el grifo y saldremos de Martha's Vineyard para terminar el rodaje con un presupuesto mínimo? ¿O nos permitirían seguir filmando? Además de las dificultades de filmar en el mar, el principal problema era el tiburón. Cada vez que creían que estaba listo, volvía a estropearse. El tiburón se averiaba todos los días. Siempre había algo que no funcionaba. Una pieza reventaba y cosas así. Odiábamos al tiburón. Nunca funcionaba. Quizás debimos construir un tanque y filmar las tomas frente a un fondo azul. Era una pesadilla. Todos comenzaron a sentir pánico. Nadie sabía qué pasaba. Pero nadie hablaba sobre el mayor de los temores. ¿Y si el tiburón no quedaba bien en pantalla? Estaba aterrado, porque creía que no terminaríamos la película a ningún precio. En julio de 1974, 3 meses después de comenzar el rodaje, Tiburón debía estar finalizada, pero la producción apenas estaba a la mitad. Los 5 meses que estuvimos allí fueron un auténtico caos. El equipo comenzaba a notar la tensión. Los días de rodaje todos estaban malhumorados. Las parejas se divorciaban. En Spielberg, de 27 años, recaía la mayor responsabilidad. Era como si no hiciéramos progresos. Como si tuviéramos que filmar una película contra un fuerte viento o una corriente. Intentábamos abrirnos camino por el guión, pero la corriente nos hacía retroceder cada día. En medio de todo esto, surgió una especie de contienda entre 2 de los protagonistas, Richard Dreyfuss y Robert Shaw. Richard acababa de protagonizar una película titulada The Apprenticeship of Daddy Kravitz. Dreyfuss estaba recibiendo unas críticas excelentes. Un día se trajo el New York Times a bordo con un artículo a doble página con 30 reseñas. Robert era muy competitivo en todo, y supongo que también lo era con las críticas. Dreyfuss solía decir, ¿qué hago en esta isla? ¿Por qué estoy aquí? Debería estar firmando autógrafos. Debería estar celebrándolo en Nueva York. Y eso molestaba a Robert Shaw. Así empezaron sus diferencias. Shaw era un alborotador, un instigador, y le gustaba irritar a la gente. Era malicioso. Pensaba que Dreyfuss necesitaba que le bajaran los humos, que era un joven engreído sin experiencia. Y al igual que había tensión entre su personaje y el de Dreyfuss, también la había entre Shaw y Dreyfuss. Tenía una fuerte personalidad, pero en privado era el hombre más amable, educado y divertido que he conocido nunca. Pero íbamos juntos al plató y a medida que nos acercábamos, empezaba a poseerle una especie de demonio que me convertía en su víctima. Yo era su víctima.
Yo solía decirle a Dreyfus, mírate, no paras de comer, estás gordo y desaliñado. A tu edad, eso es un crimen. Ni siquiera podrías hacer 10 flexiones. Solía desafiar a Dreyfus en todo. Su broma favorita era acercarse a él antes de comenzar a filmar y decirle, controla tu amaneramiento. Y Dreyfus, por supuesto, intentaba controlar sus gestos y permanecer lo más serio posible. Cuando intentas competir con alguien que te triplica en tamaño y que ha hecho una de las mejores interpretaciones shakespearianas del mundo, es difícil estar a la altura. Y Robert me superaba con creces. Robert solía humillar a Richard retándolo a todo tipo de cosas. Le decía, te doy $100 si trepas por el mástil de Lorca y te tiras de cabeza al agua. Un día estaba cruzando la pasarela con un vaso de whisky en la mano y me dijo, Richard, échame una mano, ¿quieres? Le contesté, ¿quieres que te ayude? Y me dijo, sí. Richard le quitó el vaso a Robert y lo tiró. Todos los bebedores del barco exclamaron, Aquello generó mucha tensión. La cosa se puso fea, muy fea. Pero se trataba de la relación entre Quint y Hooper, como Shaw y Dreyfus. En la toma siguiente yo tenía que cortar los cabos. Había agua por todas partes. Y Robert cogió una manguera antiincendios, se puso tras la cámara y me apuntó directamente a la cara. Aquel día perdí mi sentido del humor. Se me ocurrió que Richard viera cómo Robert se bebía una lata de cerveza de un trago y cómo luego la estrujaba con la mano. Le dije, coge tu vaso de café y estrújalo. Me reí mucho, en serio. A medida que pasaban las semanas, todos los componentes comenzaban a sentirse algo desequilibrados. Es una especie de trastorno claustrofóbico provocado por un encierro prolongado. ¿Cómo te preparas mentalmente para esta rutina diaria? Con whisky, ginebra, lo que sea. Todos tenemos métodos diferentes. Yo suelo beber cuando me aburro. Y Roy hace ejercicio o toma el sol. Y Dreyfus habla sin parar. Uno de los motivos por los que creo que se tarda tanto en hacer una película como Tiburón es el tiempo que transcurre entre las tomas. No se trata del que se tarda realmente en rodarla, sino el necesario para preparar la siguiente. Día a día, Tiburón se retrasaba cada vez más. La industria creía que había sucedido una catástrofe porque no dejábamos de retrasarnos y retrasarnos más. Y entonces, un día, el barco comenzó a hundirse, literalmente. Se habían construido 2 barcos exactamente iguales llamados Orca, uno de los cuales debía hundirse al final, pero el que lo estaba haciendo era el que debía mantenerse a flote. Decían, el Orca se hunde. Le dijeron, Bill, al parecer el Orca se está hundiendo. Al parecer, se hundía como una roca. Hice que fijaran un cabo a la popa del barco y lo ataran a una lancha. Y cuando ésta arrancó y se tensó, arrancó un buen pedazo, como si un tiburón gigante hubiera mordido el barco. Y reventó una de las tablas. El casco del Orca acabó rompiéndose por completo y se hundió rápidamente. El agua entraba por botones. Yo tenía la cámara y empecé a enfadarme porque nadie venía a cogerla antes de que se mojara. Subí a bordo y cogí una cámara. Eddie Sirkin cogió la otra y la rescatamos. Pero una caja de rollos de película cayó al agua y se mojó. Los cogieron, los metieron en agua dulce, los enviaron a Nueva York y lograron salvarlos. Steven empezó a mandar lanchas para que nos rescataran. Todos gritaban, sacad a los actores y el barco se hundía cada vez más.
Había un técnico de sonido de 70 años con una grabadora Nagra de 35.000 euros. John Carter, el jefe de departamento de sonido, estaba sujetando la grabadora Nagra por encima de su cabeza y gritaba: «Que le den a los actores, salvad al departamento de sonido». Se oía a Steven por el megáfono diciendo: «Sacad a los actores del barco, sacadlos del barco». Y yo gritaba: «Steven, tienes 70 años». El técnico lo miró y dijo: «Se acabó el sonido». El joven Spielberg se enfrentaba a todo tipo de desafíos. Nos llamaba para contarnos sus problemas y todo lo que estaba pasando, lo mal que iba todo y las cosas que se estropeaban. Las dificultades que tenía Tiburón respecto al clima y al mal funcionamiento del animal afectaban a todos. En el plató todos estaban nerviosos y había mucho miedo. El estado del mar está siendo tan malo que ha perjudicado a nuestra agenda y ha puesto la nota sombría a la producción, ya que llevamos 105 días filmando, aunque solo llevamos unos 70 días de retraso. No sabíamos que ponía un trozo de apio bajo su almohada todas las noches. Era su amuleto de buena suerte. Lo colocaba pensando: no me van a despedir. No me van a despedir. A veces, cuando por las noches te quedas solo, la situación te supera y la realidad es mucho más dura que durante el día, cuando tienes la mente centrada en hacer una buena película. Por las noches te das cuenta de la gran responsabilidad que tienes distribuyendo tanto dinero. Su principal preocupación era evitar que la producción se viniera abajo. Yo llamaba todos los días a Wasserman o a Sheinberg para informarles. A veces eran desagradables conmigo y me amenazaban. Había muchas amenazas por ambas partes. Creo que le aterrorizaba, que tenía miedo de que un día lo despidieran. Nadie pensaba que el rodaje fuera descabellado, solo que se había pasado de planificación y presupuesto. Llegó un punto en el que pensaba que lo despedirían y contratarían a otro. Lo vi convertirse en hombre ante el temor de que lo despidieran cada día. Siempre había quien ponía en duda sus decisiones, pero jamás cedía al estrés, a excepción de que se mordía las uñas. Eso era todo. Una noche, Spielberg acudió a una fiesta en la isla. Una actriz se me acercó y me dijo: «En Hollywood todo el mundo habla sobre esta película y dicen que será el final de tu carrera, que has sobrepasado tanto el presupuesto y la planificación que nadie querrá contratarte después de esto». Me fui de la fiesta. Estaba totalmente devastado. Volví a mi cabaña y me senté allí solo, sintiéndome fatal. Estábamos casi acabados. Yo respondía a todas las llamadas del estudio y nunca se lo decía a Steven. Él ya tenía suficientes problemas. Hay un dicho en el teatro: nunca dejes que te vean sudar. Yo vivía con él y sabía que sudaba, porque ambos estábamos nerviosos. Pero jamás lo reflejaba delante del equipo. Yo respondía a las quejas del estudio y respondía a sus acusaciones. Había amenazas todos los días. La cinta superó su presupuesto en un 100%. Llegó un momento en el que incluso me dijeron que estaban pensando en cancelar el proyecto porque pensaban que no sabíamos lo que hacíamos. Querían cancelarlo todo y les preocupaba que la situación se nos hubiera descontrolado. Para Spielberg y el equipo, el rodaje estaba llegando a un punto decisivo. Se me cayó el mundo al suelo porque sabía que la toma no servía. No todas las tomas se filmaban frente a la costa de Martha's Vineyard. Un pequeño equipo perseguía a tiburones blancos frente a la costa de Australia. Tenía dos asesores, Ron y Valerie Taylor, expertos en tiburones. Rodney Fox, que estuvo a punto de morir por el ataque de un tiburón blanco, formaba parte del segundo equipo australiano. El segundo equipo encontró tiburones, pero solo medían 4,5 metros. Se me ocurrió la idea, aunque al principio lo dije en broma, de coger a un enano y meterlo en una jaula pequeña para que el tiburón pareciera más grande. Si encontrábamos a una persona pequeña y la metíamos en una jaula pequeña, un tiburón de 5 metros parecería de 10.
Carl Risso, un especialista de 1,40 m, sustituyó a Dreyfus en su encuentro con el tiburón. Pero la filmación acabaría siendo tan terrorífica como la propia película, cuando el gran blanco atacó a Risso en su jaula. Sufrió un infarto bajo el agua porque el tiburón empezó a embestir su pequeña jaula y las barras eran muy finas. La jaula era demasiado frágil, pero sobrevivió. El problema fue que se metió en la jaula. Llegó un tiburón y le entró el pánico, quedándose rápidamente sin aire. Yo le dije a Bill, he metido la pata. No pensé en que la gente pequeña respira como la grande y solo tiene 8 minutos de aire, porque los tanques son muy pequeños. Al día siguiente recibieron más noticias. Me dijo que tenía la mejor toma del tiburón que había visto en la vida. El tiburón había logrado romper la jaula, mordiendo las barras. A medida que me lo contaban, me venía abajo porque tenía que hacerle la pregunta más importante. ¿Estaba el especialista en la jaula? Y me dijo, no, aún no había bajado. Por supuesto, se me cayó el mundo al suelo, porque sabía que la toma no servía. Vimos lo que habían filmado y Zanuck dijo, ¿dónde está Hooper? Se suponía que debía comérselo el tiburón. Sin el especialista dentro de la jaula, la toma no servía. Ron y Valerie se sumergieron con sus cámaras para filmar al tiburón atrapado en la jaula, retorciéndose y mordiendo los barrotes para liberarse. Era un material con mucha fuerza. En el guión de rodaje, Hooper muere, pero la toma tenía tanta fuerza que Spielberg decidió cambiar la historia y permitir que el biólogo viviera. Un gran tiburón blanco frente a las costas sur de Australia cambió el guión de la película. La secuencia final era tan intensa que costaba diferenciar al tiburón real de Bruce. Pero por supuesto, la escena más intensa no tenía ningún tiburón, solo a los 3 actores principales, y una de las historias más angustiosas que han sucedido nunca. La verdadera historia del USS Indianapolis. La idea original fue del guionista de apoyo. Howard Sackler dijo, tenéis que explicar por qué ese hombre siente esa necesidad de venganza contra los tiburones. Spielberg quería explorar las raíces de la obsesión de Quint. Todos los amigos de Steven, Francis Marty, Brian De Palma, John Milius, todos aportaron algo a la historia. Mi aportación fue, tiene los ojos como un muñeco, ojos de muñeco. Recuerdo que le envié el guión a John Milius y le dije, John, léelo a ver si puedes echarme una mano. Y lo hizo y me envió ajustes muy interesantes. Un día, Dreyfus y él me llamaron para decirme, tenemos que explicar por qué odia a los tiburones. Y me senté a escribir sobre ello. Cuando le hablamos de la idea, escribió un excelente monólogo de 8 páginas sobre el hundimiento del Indianapolis y la experiencia de Quint a bordo de él. La explosión fue como una campana que anunciaba la cena. Los tiburones comenzaron a llegar devorando a los hombres caídos al agua. Fue Robert quien redujo la intervención a unas 5 páginas. Fue él quien resumió la versión extendida de Milius y la adaptó a la película. Es una de las historias más increíbles de la Segunda Guerra Mundial. La historia de esos marineros se mantuvo en secreto durante casi 30 años. El relato del malogrado Indianápolis y su desconocido cargamento. Llevábamos a bordo los componentes de las 2 bombas atómicas, pero desconocíamos que se trataba de ellas. No teníamos ni idea. El barco fue torpedeado cuando regresaba. Lo siguiente que recuerdo fue una gran explosión y todo saltó por los aires. Miré a mi alrededor y todo era un caos. Había hombres tirados por todas partes. Algunos lloraban, otros gritaban. Fue una experiencia que nadie debería vivir nunca. Alguien se me acercó y me dijo, prepárese para abandonar el barco.
Los tiburones comenzaron a rodearnos. No sabría calcular cuántos había, pero eran muchos. Estábamos rodeados de aletas. No atacaron directamente al grupo, sino que nos rodearon. Los días eran largos y las noches aún más. Hacía calor durante el día y frío durante la noche. Durante 5 días, los supervivientes flotaron en el mar rodeados de tiburones. Los hombres bebieron agua salada y perdieron la cabeza. Se alejaban nadando y los tiburones los atrapaban. Fue macabro. Los tiburones los arrastraban bajo el agua, se comían sus extremidades y el resto del cuerpo flotaba hasta la superficie. Shark comes the nearest man, then he start pounding and hollering and screaming. Sometimes the shark would go away. Sometimes he wouldn't go away. Casi 1.200 hombres cayeron al agua. Solo 316 sobrevivieron. Por supuesto, fue la interpretación de Robert Shaw la que hizo que aquella escena fuera épica, pero tuvo un alto precio. Robert Shaw procedía de una larga tradición de actores ingleses bebedores. Era contemporáneo de Peter O'Toole, Albert Finney y Richard Harris, todos famosos alcohólicos. Vino a verme la mañana que íbamos a filmar el monólogo y dijo: con tu permiso me gustaría tomarme unas copas antes de la toma. 1 hora después era trasladado al barco por 2 miembros del equipo. Fue el día más largo de nuestras vidas. En algún universo paralelo, ese día aún no ha terminado. Robert Shaw estaba completamente borracho cuando hizo ese discurso. Ese día no estaba en condiciones de hacerlo. A las 3 de la madrugada llamó a Spielberg y le preguntó: ¿me he humillado mucho? Y este le respondió: no del todo. Al día siguiente vino e hizo la toma totalmente sobrio, y estando así la abordó. Hay tomas que hace borracho y tomas que hace sobrio, pero es imposible distinguirlas. Su interpretación es brillante. 1,100 men went in the water. 316 men come out. The sharks took the rest June the 29th, 1945. El Indianápolis. Esa es mi parte favorita de la película. Está bien escrita e interpretada. En mi opinión, es la toma más humana de Tiburón. Y una de las secuencias mejor dirigidas de Steven Spielberg. Para los supervivientes, la secuencia resultó muy emotiva. La mayoría había guardado silencio sobre el incidente. Siempre he intentado apartarme de todo aquello que pudiera indicar a mi familia qué hice durante la guerra. Cuando estrenaron Tiburón, mis hijos fueron a verla y me dijeron que fuera, pero yo les contesté: no pienso ir a ver tiburones. Desconocían que su historia formaba parte de la película. Me impactó saberlo. Lo cierto es que me afectó. Un hombre estaba contando mi historia al mundo. Me pareció fantástico que la incluyeran como parte de la historia. Le debemos mucho a Robert Shaw. Jamás llegué a conocerlo, pero como miembro de la tripulación del Indianápolis, reconozco que estamos en deuda con él. Para los productores de Tiburón, la desgarradora escena también sería crucial. A mitad de la película, pensamos que no estaba funcionando. Y era cierto, pero todo cambió cuando Shaw y Dreyfus empezaron a comparar sus mordiscos. Aquella noche se hizo la película. En una noche empapada de whisky, Tiburón se convirtió en película. Una vez que terminamos esa toma, cuando tuvimos la escena, tanto Steven como yo supimos que teníamos la película. Pero no todos estaban tan convencidos en aquel momento. Yo pensaba que sería un desastre. Incluso lo dije en televisión. Pensé, he ido demasiado lejos. Pero si conseguían terminar la película, un gran éxito les aguardaba. En septiembre de 1974, tras casi medio año en Martha's Vineyard, el equipo de Tiburón estaba listo para filmar la última secuencia. Llevaban meses de retraso, pero finalmente llegó el momento de volar al tiburón. Los efectos especiales son algo muy complicado. Introdujeron sangre falsa y un ingrediente especial en la cabeza del tiburón. Se me ocurrió la idea de meter calamares porque parecían trozos de carne, así que llenamos la cabeza de calamares.
Solo tenían una cabeza de tiburón, una única oportunidad para hacerlo bien. Estaba anocheciendo y aún no estaban listos, así que Steven me dijo, me voy a casa. Al día siguiente, cuando la escena estaba lista para rodarse, el director no aparecía. Íbamos en un avión rumbo a Boston y le pregunté, ¿cómo va la última toma? Y me contestó, la están filmando ahora mismo. Le daba miedo que el equipo lo tirara al agua al terminar el rodaje y decidió marcharse. Creo que para él es una especie de tradición y sigue haciéndolo. Jamás filma la última toma. Los escenarios se desmontaron, pero nadie sabía cómo quedaría la película. Yo pensaba que sería un desastre, incluso lo dije en televisión. El culpable no es Steven Spielberg, sino Universal Studios. Y lo repito, no es culpa de Steven ni de nadie, solo de Universal Studios, que arbitrariamente puso como fecha de inicio del rodaje el 2 de mayo, cuando el guión ni siquiera estaba terminado. Como consecuencia de eso, mi personaje ni siquiera pudo desarrollarse a fondo, y en lugar de resultar interesante, tiene un papel bastante vago en la película. Como actor, me siento decepcionado. Yo tenía 26 o 27 años y no tenía ni idea. Solo sabía que había cuadruplicado el presupuesto, que el tiburón no funcionaba y poco más. ¿Dices que tu interpretación en Tiburón no es buena? En mi opinión, no. ¿Por qué? Porque no me gusta el trabajo que he hecho. Doy las gracias a Zanuck y a Brown, pero es la verdad. En cuanto a Spielberg, aún seguía teniendo pesadillas. Incluso la noche siguiente, ya en Boston, soñó con una tormenta en el mar. Y lo mismo le sucedió cuando regresó a Los Ángeles. Suele tener pesadillas sobre el mar hasta que se dio cuenta de que eran porque dormía en un colchón de agua. Junto a la veterana editora Verna Fields, Spielberg comenzó el montaje de la película. La mayor parte del proceso de edición se realizó en el Valle de San Fernando, en la sala de edición que tenía en su casa junto a la piscina. Steven, Bogdanovich y Lucas la llamaban la mamá gallina. Era increíblemente buena hurgando entre secuencias para encontrar fotogramas que suavizaran las transiciones. Mientras tanto, Spielberg daba los últimos retoques. A Steven se le ocurrió la idea de filmar un par de tomas más, mientras montaba la película con Verna Fields. Quería una secuencia en la que la cabeza de Ben Garner apareciera flotando en el famoso agujero del barco hundido. Me volví ambicioso y quise arrancar un grito más al público. Construí el casco de un barco e hice el agujero. Luego lo llevamos a la casa de Verna Fields y lo metimos en su piscina. Para imitar las turbias aguas del Atlántico, echaron leche en el agua. Se me ocurrió que mientras observaba el diente y el público estuviera distraído mirándolo, se inclinara hacia el agujero y de repente apareciera la cabeza de Ben Garner con un ojo menos ante Richard Dreyfuss. El último elemento clave era la música. John Williams trabajaba en las partituras que definirían la película. Creo que la mayor contribución que ha hecho a cualquiera de las películas a las que puso música y que resultó siendo un éxito comercial fue a Tiburón. Puso el colofón a las secuencias con melodías de estilo Stravinsky. La primera vez que Williams tocó el tema principal para Spielberg pensó que bromeaba. La primera vez que toqué el tema de Tiburón al piano, hice con esas notas. Y Steven me miró y me dijo, ¿crees que funcionará? Pero pronto dejaron de dudarlo. La música era aterradora. Con su música, Johnny Williams contribuye a la creación del tiburón como cualquier otro, porque casi se puede ver al tiburón cuando se oye la música. La música era icónica. Todos la conocen. Quita oscuridad y añade aventura a la trama. Esa fue la mayor aportación de John. Es imposible detener esas notas. Y alcanza ese crescendo de ataque y muerte. Es aterradora.
La insistente repetición de 2, 3 o 4 notas da la sensación no solo de propulsión, sino de fuerza imparable. Si te metes en el agua y alguien comienza a tocar esa música, te sales inmediatamente. La noche del estreno en cines, Spielberg y los productores estaban aterrados. No tenía ni idea de cómo resultaría. Habíamos sobrepasado el presupuesto y superado en 157 días la fecha límite de rodaje, así que el estudio estaba en números rojos. Era probable que no volviera a encontrar trabajo. Steven y yo estábamos sentados juntos y ni siquiera nos fijamos en la reacción del público. Yo estaba muy nervioso y vi la mayor parte de la película entre bambalinas para, si no iba bien, marcharme rápidamente de la sala. Los dos nos agarramos del brazo cuando se produjo el primer grito. Cuando el tiburón aparece y arrastra al niño de la colchoneta bajo el agua, una persona se levantó y se marchó de la sala. Pensé, Dios mío, alguien que se va. Pero me di cuenta de que no se marchaba aburrida. Se iba corriendo y pensé, está huyendo. Pasó a mi lado en dirección al baño, pero no llegó y vomitó en el suelo del vestíbulo del cine. Entonces pensé, Dios mío, creo que me he pasado. Debí haber editado la película un poco mejor. ¿Qué he hecho? Los que veían Tiburón por primera vez saltaban del asiento, vomitaban y salían corriendo de la sala. La gente estaba emocionada. Pero cuando empezaron a gritar y a aplaudir tras una escena de miedo, supe que funcionaría. Recuerdo que cuando terminó la película, la gente se puso en pie y comenzó a aplaudir y a vitorear. ¿A vitorear? Salimos de allí y vimos a Richard Dreyfuss, que estaba en plena calle gritando, ¡lo hemos logrado! ¡Lo hemos logrado! ¡Ha sido genial, genial! Había sido un año realmente tenso y no estábamos seguros de si funcionaría. Pero aquel primer grito nos dijo todo lo que queríamos saber. Fue increíble. La película batió todos los récords, convirtiéndose en la más taquillera de su tiempo. Al público le encantaba. En mi opinión, Tiburón es una película perfecta. Es algo que se hizo en su momento y que no podrá repetirse. Es única. Va subiendo poco a poco de intensidad. Y todo parece ir bien cuando, de repente, se produce la primera bajada. Es lo que hace Spielberg extraordinariamente bien en esta película. Crea un ambiente de falsa seguridad y de repente nos estalla en la cara. Uno de los secretos del éxito de Tiburón estuvo en el novedoso modo en que se estrenó. Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss, Jaws, see it before you go swimming. Los ejecutivos del estudio, Sheinberg y Wasserman, decidieron estrenar la película de forma simultánea en todo el país, algo que nunca antes se había hecho. Sentía que no solo teníamos una gran película, teníamos una película excelente. Al estrenarla en 440 salas de cine, el país fue arrasado por Tiburón. Con una gran promoción a nivel nacional, se convirtió en un éxito de taquilla. La gente estaba loca por Tiburón. Compraban joyas de tiburón, ropa interior de tiburón, carteles de tiburón, tazas de tiburón, juegos de tiburón. Era una de las primeras veces en la historia en que una película era lanzada junto a productos de promoción. Llegaron a venderse tan bien que se convirtieron en un negocio independiente. Creo que fue la primera película que triunfó durante todo un verano. El film estuvo en las salas casi un año. No la retiraban y ocupó el primer puesto de recaudación en taquilla durante mucho tiempo. No dejaba de generar dinero. Me encantaba ir al cine en Broadway y luego al Valle de San Fernando o a Dallas. Vi la película nuevamente en Dallas en julio y otra vez más en diciembre. En diciembre aún seguían proyectándola por todo el país.
Para el reparto, el equipo e incluso para el público, Tiburón cambió sus vidas. El éxito de esa película me permitió hacer lo que quise. 35 años después, queda patente que Tiburón atrajo al público y a los que trabajaron en ella a aguas inexploradas. Fue divertido formar parte de algo tan grande. Peter y yo hemos conocido a científicos de todo el mundo que decidieron dedicarse a la biología marina por Tiburón. Pero sobre todo, Tiburón fue la película que cambió la vida de Steven Spielberg. La película que pensó que destruiría su nombre en Hollywood acabó dándoselo. Fue entonces cuando Spielberg se convirtió en un nombre muy conocido. Para alguien tan joven y siendo su segunda película, debió ser increíble. Según el director, Tiburón hizo que fuera posible el resto de su carrera. El éxito de la película me dio libertad para hacer lo que quise. Creo que de no haber sido por Tiburón, nadie me habría dado la oportunidad de hacer encuentros en la tercera fase. La película no solo fue un éxito, sino que generó toda una industria de secuelas: Tiburón 2, El Gran Tiburón y Tiburón la Venganza. En cuanto a Spielberg, pasó a protagonizar la larga lista de éxitos por los que es conocido, desde E.T. el extraterrestre, Parque Jurásico y la saga de Indiana Jones hasta Salvar al soldado Ryan y la lista de Schindler. Otros jóvenes directores se sintieron inspirados por Tiburón. Es alucinante. Kevin Smith, Bryan Singer, Steven Soderbergh, todos esos directores se han dedicado a esto por Tiburón. La película convirtió a sus protagonistas en grandes estrellas. Richard Dreyfuss trabajó en Encuentros en la tercera fase y La chica del adiós. Roy Scheider en Empieza el espectáculo y El trueno azul. Robert Shaw sufrió un infarto y falleció tan solo 3 años después del lanzamiento de la película. Otros actores se convirtieron en estrellas tras las cámaras. Jeffrey Kramer, siendo el productor ejecutivo de series de televisión como Ally McBeal y El abogado. Todo funcionó. Los actores, el guión genialmente escrito, la edición, la fotografía. Fue una perfecta tormenta de creatividad y me alegro de haber formado parte de ello. Jonathan Filley, el chico de la playa, se convirtió en un productor y director de producción de éxito, con proyectos como Sexo en Nueva York y American Gangster. Lee Fierro, la señora Kepner, se convirtió en directora artística del taller de teatro Island, donde continúa actuando y dirigiendo. No creo que ninguno de nosotros tuviera ni idea de la sensación que causaría la película y el éxito que tendría. Nadie lo sabía. Y Lorraine Gary produce documentales sobre los derechos humanos. Los ejecutivos también causaron un gran impacto en Hollywood. Sid Sheinberg dirigió el estudio Universal durante más de 3 décadas y sigue produciendo. Los productores Zanuck y Brown lanzaron algunos de los mayores éxitos de los últimos tiempos, desde Paseando a Miss Daisy hasta El veredicto. Fue un hito en nuestras carreras. Yo ya tenía un largo historial, pero aquel fue su punto álgido. Tiburón y Spielberg se convirtieron en sinónimo, y el resto es historia. 35 años después, los fans siguen disfrutando con la película. La vi el otro día y me sorprendió que 30 años después siga funcionando. La gente sigue viéndola porque produce miedo. Probablemente fue una de las películas más rentables de todos los tiempos. El mayor logro de Tiburón fue crear al monstruo del éxito del verano. Creo que si volviera a estrenarse, la gente volvería a hacer cola para verla. No era una película de miedo ni gore, era una película de aventuras en el mar. Finalmente fue el mal estado del mar lo que dio credibilidad a la película y la convirtió en el éxito del verano. Y todo porque el tiburón no funcionaba y el océano era incontrolable. Les aconsejo que nunca hagan una película en el agua, porque es totalmente impredecible. Fue la peor experiencia de mi carrera. Y la mejor experiencia de toda mi carrera. Pero sobre todo, 35 años después, Tiburón no es solo una película, es un estado mental, un temor que aún aflora. No estoy mucho tiempo en el agua.
Recuerdo que mi esposa y yo fuimos con Steven y su esposa de vacaciones a Hawái. Y parecíamos dos viejos judíos, metidos en el agua hasta las rodillas, haciendo... Era lo máximo que nos atrevíamos a meternos, porque sabíamos demasiado. No me gusta el agua, nunca me ha gustado. En el transcurso de la película, empecé a ponerme muy nervioso. Fuimos a Hawái de vacaciones para desconectar y practicar surf. Me da miedo meterme en el agua. Y le dije, Steven, ¿cogemos unas olas? Es una experiencia increíble. Ya no me adentro tanto como antes. Y me contestó, no pienso meterme en el agua. Sé que me están esperando. Lo saben. Jamás me meteré en el agua porque tienen cuentas que saldar conmigo. Empezó a darme miedo el agua. Y le dije, no hay tiburones en Waikiki. Y me contestó, no, hay tiburones en todas partes. Y la verdad es que estoy aquí y que soy un hombre marcado. Me siento seguro porque no me meto en el agua. Décadas después, Tiburón sigue acechando las oscuras corrientes de nuestros miedos. Puede que jamás vuelva a ser seguro meterse en el agua.